Prepárate para descubrir la historia de Masada, unos rebeldes judíos que prefirieron la muerte a la esclavitud romana. ¿Qué les llevó a tomar una decisión tan extrema? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento estar en Judea, en el siglo I.C. El sol abrasador cae sobre un paisaje árido y rocoso. Allí, sobre un imponente acantilado, se alza Masada, una fortaleza inexpugnable, un símbolo de la resistencia judía contra el poderoso imperio romano. Sus muros, aparentemente invencibles, guardan la historia de una lucha desesperada por la libertad. Construida por Herodes el Grande, Masada no era solo una fortaleza militar, era un refugio, un último bastión contra la opresión. Sus cisternas de agua, sus almacenes de comida y sus intrincados sistemas de defensa la convertían en un lugar casi impenetrable. ¿Pero qué hacía a Masada tan especial? ¿Por qué se convirtió en un símbolo de resistencia que perdura hasta nuestros días? Su ubicación estratégica, sobre un acantilado inaccesible, la hacía prácticamente inexpugnable. Los romanos, con todo su poderío militar, se encontraron ante un desafío formidable. Conquistar Masada no sería una tarea fácil, y esto en sí mismo la convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los judíos que luchaban contra la ocupación romana. La fortaleza representaba su última oportunidad de libertad. ¿Pero qué hacía el imperio romano en Judea? Roma, con su sed insaciable de poder, había extendido sus garras sobre Judea, conquistándola tras años de conflictos. Imagina el peso de la ocupación romana sobre la población judía, un yugo pesado que aplastaba sus esperanzas de libertad. Los impuestos eran exorbitantes, exprimiendo hasta la última gota de riqueza de los pueblos. Tú podrías ver a los legionarios romanos, imponentes y amenazantes, patrullando las calles, imponiendo su ley con mano de hierro. La opresión no se limitaba a los impuestos. La cultura judía, sus tradiciones y su religión eran constantemente desafiadas por la imposición de la cultura romana. Piensa en los templos profanados, las festividades interrumpidas, la constante amenaza de la violencia. La libertad religiosa, un derecho fundamental para los judíos, era pisoteada sin piedad por los ocupantes romanos. Tú podrías sentir la opresión, la impotencia, la creciente ira que se acumulaba en el corazón de los judíos bajo el dominio romano. La presencia romana era una constante humillación. Los judíos estaban sometidos a un sistema de control férreo, con sus movimientos restringidos y sus vidas bajo la vigilancia constante de los legionarios. Cualquier muestra de resistencia era respondida con una brutalidad despiadada. La vida bajo el imperio romano en Judea era una lucha diaria por la supervivencia, una lucha contra la opresión, una lucha por mantener la identidad y la fe en medio de la adversidad. Tú puedes imaginar el peso de esa opresión sobre la gente de Judea. Pues bien, bajo el yugo romano, la resistencia judía no se hizo esperar. Tú ya sabes del peso de la ocupación, de las injusticias, de los impuestos desproporcionados. De ese caldo de cultivo nació un grupo radical. Los celotes eran fervientes nacionalistas, creyentes en la llegada del Mesías, que liberaría a Judea del dominio romano. Para ellos la resistencia no era una opción, sino una obligación religiosa. No eran una guerrilla cualquiera, tú comprenderás. Para los celotes, la lucha era sagrada. Rechazaban cualquier forma de colaboración con Roma, y su objetivo era la independencia total de Judea. Utilizaban tácticas de guerrilla, emboscadas, ataques sorpresa. Su imagen era la de combatientes dispuestos a todo por su causa, incluso a la muerte. Imagina la tensión, la incertidumbre que reinaba en Judea. Por un lado el poderío del imperio romano, por el otro la resistencia implacable de los celotes. Eran grupos pequeños, pero su impacto era desproporcionado. Su valentía, su fervor, inspiraron a otros a unirse a su causa, alimentando la llama de la rebelión contra el invasor. De ese caldo de cultivo, te digo, nació una profunda opresión. Imagina tu vida diaria, el constante miedo a los soldados romanos, sus botas pesadas resonando en las calles de tu pueblo. Los impuestos eran inmensos, una carga que te doblaba la espalda, quitándote lo poco que tenías para sobrevivir. Cada día era una lucha por la supervivencia, un desafío constante contra la injusticia. La tierra, tu sustento, estaba bajo el control de Roma. Si no pagabas, te quitaban todo. Incluso tu casa, tu familia se quedaba sin nada. La corrupción era rampante. Los funcionarios romanos se enriquecían a costa del pueblo, mientras tú y tus vecinos luchabais por manteneros con vida. ¿Te imaginas la desesperación? La libertad era un lujo que ya no conocías. Cada movimiento estaba vigilado, cada palabra sopesada.
El miedo se había convertido en tu compañero inseparable. La opresión no era solo física, era también espiritual, una constante amenaza que te robaba la esperanza y te dejaba sin aliento. Y en medio de todo eso, la chispa de la rebeldía seguía encendida. ¿Pero qué hacía a Masada un símbolo tan poderoso? Piensa en su ubicación, inaccesible, una fortaleza inexpugnable encaramada en un risco. Para los judíos bajo el yugo romano, representaba la última resistencia, la posibilidad de escapar a la opresión, aunque fuera solo por un tiempo. Era un faro de esperanza, un lugar donde la libertad, aunque efímera, aún ardía. Masada no era solo una fortaleza física, se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable del pueblo judío. Su resistencia, aunque trágica, inspiró a generaciones. La historia de los defensores que optaron por la muerte antes que la esclavitud se convirtió en una leyenda, un testimonio de su valentía y su determinación. Así, Masada trascendió su significado literal. Se transformó en un símbolo de la lucha contra la opresión, un recordatorio de la resistencia humana ante la adversidad. Para ti, ¿qué representa Masada hoy en día? ¿Un símbolo de libertad, de resistencia, o quizás de la trágica belleza de la dignidad ante la muerte? Imagínate, tú escalando ese imponente risco. El sol del desierto te golpea sin piedad, pero la vista es impresionante. Abajo el mar muerto brilla como un espejo, y el paisaje árido se extiende hasta donde alcanza la vista. Masada, con sus muros imponentes, te ofrece una sensación de seguridad, de protección contra el implacable avance romano. Es una elección lógica, ¿verdad? Una fortaleza casi inexpugnable. Piensa en las dificultades para llegar hasta allí. Escalar esas paredes verticales, transportar provisiones, defenderse de los ataques. Era una tarea titánica. Pero esa misma dificultad convertía a Masada en un bastión inexpugnable. Los romanos, con todo su poderío militar, encontrarían un hueso duro de roer. Era la mejor opción para una resistencia desesperada. El acceso limitado, la escasez de agua, la imposibilidad de un rápido asedio, todo contribuía a la fortaleza natural de Masada. Era un lugar estratégico, un refugio, un símbolo de la resistencia judía contra la opresión romana. No solo era un lugar físico, sino un símbolo de esperanza, un último reducto donde la libertad, aunque efímera, podía resistir. Y ahí, sobre esa fortaleza inexpugnable, te encuentras con los líderes de la rebelión. Imagina a Eleazar ben Yair, un hombre de férrea voluntad, un sealot convencido de la libertad de Judea. Su estrategia era clara: resistir hasta la muerte, una defensa desesperada contra el inmenso poderío romano. Él y sus hombres, expertos en la guerra de guerrillas, conocían cada recoveco de Masada, convirtiéndola en una trampa mortal para los legionarios. Pero no era solo fuerza bruta. La estrategia de Eleazar también incluía el ingenio. Piensa en las trampas, los túneles secretos, los sistemas de almacenamiento de agua, todo meticulosamente planeado para prolongar la resistencia. Él y sus lugartenientes estudiaron a los romanos, aprendieron sus tácticas y utilizaron ese conocimiento para enfrentarlos. Era una lucha de astucia y valentía contra un ejército superior en número y armamento. Y entre esos líderes, figuras enigmáticas, hombres y mujeres que optaron por la libertad antes que la servidumbre. Cada uno con su propia historia, sus propios motivos, unidos por un mismo ideal. Sus personalidades, una mezcla de fe inquebrantable y desesperación, moldearon la resistencia de Masada, una resistencia que pasaría a la leyenda. ¿Te imaginas la presión, la incertidumbre, el peso de esas decisiones en sus hombros? Su ejército, una fuerza implacable, llegó a Masada. Imagina el rugido de los motores de asedio, esas gigantescas máquinas de guerra que los romanos usaban para derribar muros. Tú ves cómo esas torres de asedio, enormes estructuras de madera y piedra, se acercan lentamente a las murallas de la fortaleza, lanzando proyectiles y preparando el asalto final. El sonido de los martillos golpeando el metal es ensordecedor. El aire está denso con el olor a humo y a miedo. Los arietes, esos enormes troncos de madera reforzados con hierro, golpean sin cesar contra las puertas y los muros. Cada impacto es un terremoto que sacude la tierra. Puedes sentir la vibración en tus huesos. El ingenio romano no se limita a la fuerza bruta. Las máquinas de torsión, capaces de lanzar enormes piedras a gran distancia, bombardean constantemente las defensas de Masada, creando brechas en los muros y sembrando el pánico entre los defensores. Y no solo eso, tú observas cómo los romanos utilizan túneles de minería para socavar los cimientos de la fortaleza. Estos túneles excavados bajo tierra
Son un método silencioso pero implacable para destruir las defensas desde adentro. La tierra tiembla bajo tus pies mientras ves cómo los mineros romanos avanzan, acercándose peligrosamente a la base de las murallas. El asedio es una danza mortal entre la fuerza bruta y la estrategia meticulosa. Ves entonces cómo, lentamente pero implacablemente, los romanos comienzan a construir una gigantesca rampa. No es una tarea sencilla. Imagina el esfuerzo de cientos de hombres, cargando piedras, tierra, madera, un hormiguero de actividad bajo el sol abrasador de Judea. El sonido de los martillos golpeando la piedra, el crujido de la madera, el sudor y la fatiga, todo contribuye a la atmósfera opresiva del asedio. La ingeniería romana, con su precisión y organización, se hace evidente. No es solo fuerza bruta, es estrategia. Cada piedra colocada con cuidado, cada viga de madera ajustada con precisión. Obviamente, no es algo que se construye en días. Es un proceso que requiere semanas, quizás meses. Pero la paciencia de los romanos es legendaria, y ellos están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. Piensa en la logística involucrada, el transporte de materiales, la organización del trabajo, la supervisión, todo un desafío en un entorno tan hostil. Pero los romanos, con su maquinaria de guerra y su disciplina férrea, superan cada obstáculo. La rampa crece lentamente, una serpiente de piedra y madera que se arrastra hacia el cielo, acercándose inexorablemente a las murallas de Masada. Mientras la imponente rampa romana se acercaba a las murallas, tú, dentro de Masada, eras testigo de una realidad diferente. La vida se había transformado en una lucha por la supervivencia. El agua escaseaba, las provisiones disminuían, y la tensión era palpable en cada rincón. Sin embargo, aún había esperanza, un fuego interior que alimentaba la resistencia. La comunidad se unía, compartiendo lo poco que quedaba, apoyándose mutuamente en la adversidad. La fe, la esperanza en la liberación y el recuerdo de la libertad perdida eran los pilares que sostenían el espíritu de los defensores. Cada amanecer era una nueva oportunidad para resistir, para luchar por la supervivencia de su comunidad. Los niños jugaban entre las sombras, inconscientes del peligro inminente, mientras los adultos trabajaban incansablemente, reparando las defensas, buscando agua y manteniendo la moral alta. Las historias de valentía y resistencia se transmitían de generación en generación, fortaleciendo el espíritu colectivo. Se cantaban canciones de esperanza, se compartían leyendas de antiguos héroes y se recordaban los momentos de gloria del pasado. Cada acto de solidaridad, cada gesto de apoyo, era una chispa que mantenía viva la llama de la esperanza en medio de la oscuridad del asedio. La vida en Masada, a pesar de las dificultades, seguía latiendo con fuerza. El agua, antes abundante, ahora se raciona con cuentagotas. ¿Recuerdas las largas colas para obtener un poco? La tensión en el rostro de tus vecinos, la sed constante que te quema la garganta. Cada gota es preciosa, un tesoro que se agota con la misma velocidad con la que se acerca el ejército romano. La comida, una vez suficiente, comienza a escasear. Las provisiones almacenadas se reducen día a día, y la mirada hambrienta de los niños te recuerda la urgencia de la situación. El ganado, antes una fuente de alimento y leche, ha disminuido considerablemente. Ves las caras cansadas de los pastores, la tristeza en sus ojos al anunciar cada vez menos animales. La leña, necesaria para cocinar y calentar, se está acabando. Cada rama, cada trozo de madera, se convierte en un bien preciado, un tesoro que se consume lentamente, al igual que tu esperanza. Las horas se alargan, y la sombra del hambre se extiende sobre todos. Tú sientes la presión de la escasez, la angustia de la incertidumbre. Cada día que pasa, la lucha por la supervivencia se intensifica. El tiempo se convierte en tu peor enemigo, un reloj implacable que marca el declive de tus recursos y la cercanía inminente de los romanos. La desesperación se respira en el aire, un susurro constante que te recuerda la fragilidad de vuestra situación. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir? La sed te carcomía, pero el verdadero horror estaba por llegar. Los primeros golpes de ariete resonaron en la roca, un sonido sordo y amenazante que se propagaba por toda la fortaleza. Viste cómo los soldados romanos, una masa implacable de acero y furia, comenzaban a escalar las empinadas paredes. El aire se llenó del grito de guerra romano, un rugido ensordecedor que se mezclaba con el sonido de las piedras que caían y los gemidos de los heridos. La defensa, aunque desesperada, era férrea. Tus compañeros luchaban con la fiereza de leones acorralados, pero la superioridad numérica de los romanos era aplastante.
Las flechas volaban como una lluvia mortal, pero los legionarios avanzaban sin cesar, formando un escudo humano impenetrable. El olor a sangre y sudor se mezclaba con el polvo del desierto, creando una atmósfera opresiva y sofocante. La muralla, tu último bastión de esperanza, comenzaba a ceder. Un enorme boquete se abrió, dejando al descubierto el interior de la fortaleza. Los soldados romanos irrumpieron, una ola humana que te arrastró en su torrente. El terror se apoderó de ti, un miedo visceral que te heló la sangre. Sabías que la lucha estaba perdida, que el fin estaba cerca. El ariete cayó. Un silencio sepulcral se apoderó de todo. Entonces, entre los escombros, un pequeño hueco casi imperceptible. Uno de los soldados romanos, movido por la curiosidad o quizás por el instinto, se acercó y con cautela empezó a remover los cascotes. Era una entrada, estrecha y oscura, que parecía tragarse la luz del sol. Tú, desde tu escondite, observabas con el corazón encogido, preguntándote qué secretos guardaba esa misteriosa abertura. La entrada conducía a una cueva, sorprendentemente amplia. El aire allí dentro era denso, cargado de un olor rancio y húmedo. La tenue luz de las antorchas apenas alcanzaba a iluminar las paredes, revelando una escena escalofriante. Los restos de los rebeldes de Masada, esparcidos por el suelo, yacían en un silencio eterno. Era un testimonio mudo de la tragedia que había tenido lugar, de la elección final de la muerte antes que la esclavitud. Objetos personales, armas rotas, restos de comida, todo hablaba de una vida interrumpida de forma abrupta, de una decisión desesperada tomada en el límite de la resistencia. Tú veías cómo los soldados romanos, a pesar de su acostumbrada frialdad, parecían conmovidos por el espectáculo. La magnitud de la tragedia, la determinación de aquellos que prefirieron la muerte a la humillación, les calaba hondo. La cueva, ese silencioso testigo, guardaba un secreto que resonaría a través de los siglos. Mira, tú te imaginas el horror. Rodeados, sin escapatoria. La derrota era inminente, la esclavitud, una certeza, pero entre ellos un líder, Eleazar Ben Yair, quizás con la mirada fija en el abismo, propuso una alternativa desesperada, una solución terrible, la muerte antes que la humillación romana. Un pacto de suicidio, un acto final de resistencia contra el imperio. No fue una decisión fácil, ¿verdad? Imagina las discusiones, las dudas, los llantos, el peso de la decisión en cada alma. Pero la alternativa era peor. La vida bajo el yugo romano, la humillación, el trabajo forzado, la pérdida de identidad. El pacto del suicidio se convirtió en un acto de libertad, una elección terrible, pero una elección. Se dice que prepararon todo con meticulosidad. Mujeres, hombres, niños, todos participaban en una macabra preparación. En un acto de solidaridad extrema, los más fuertes ayudaron a los más débiles, asegurando que nadie se quedara atrás en ese viaje sin retorno hacia la muerte. Un último gesto de unión y resistencia. El pacto estaba sellado. La muerte no sería una derrota, sino un triunfo final sobre la opresión. Un símbolo de la resistencia judía. Una leyenda forjada en sangre y sacrificio. Una historia que, siglos después, sigue resonando en nuestros corazones. Piensa en ello. Fue un acto de honor, una defensa final de su libertad y su fe. Quizás veían la muerte como una alternativa mejor a la humillación de la esclavitud romana. Imagínate la presión, la desesperación, la certeza de un futuro cruel bajo el yugo de Roma. O este fue pura desesperación, una salida desesperada ante una derrota inevitable. Para ellos, la esclavitud no era solo la pérdida de la libertad física, era la aniquilación de su identidad, de su cultura, de su religión. Era el suicidio una manera de preservar su dignidad, un acto de resistencia final contra un imperio implacable. Tú mismo deberías preguntarte, ¿hasta dónde llegarías para evitar una vida de sufrimiento y degradación? Quizás no hay una respuesta sencilla. Era una mezcla compleja de factores, la fe inquebrantable en su Dios, el orgullo herido, el horror ante un futuro incierto, honor o desesperación. Posiblemente un poco de ambos. En el silencio de Masada, solo quedan las ruinas y las preguntas que nos siguen resonando a través de los siglos. Y ahí está, la clave de todo. Masada no es solo una historia de tragedia, sino un símbolo inquebrantable. Imagina la fuerza de esa resistencia, la determinación de preferir la muerte a la esclavitud. Esa imagen, esa lucha final, se convirtió en una leyenda, un faro para futuras generaciones que lucharon por su libertad. A través de los siglos, Masada se ha convertido en un potente símbolo de la lucha contra la opresión.
Para ti puede representar la valentía, la dignidad, la importancia de defender lo que crees. Es un recordatorio de que la libertad tiene un precio, y a veces ese precio es muy alto. Pero la lucha por la libertad sigue viva. Piensa en ello. La historia de Masada resuena aún hoy. Es un recordatorio constante de la importancia de la libertad y la resistencia contra la injusticia. Su historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que nos inspira a luchar por un futuro mejor. Un futuro donde la dignidad y la libertad sean valores irrenunciables. Masada, un legado de valentía que perdura. Y esa imagen, la de la resistencia hasta la muerte, ha trascendido el tiempo. Tú la has visto reflejada en libros, ¿verdad? Autores han imaginado las vidas de aquellos rebeldes, sus miedos, sus esperanzas, el peso de su decisión final. Piensa en la tensión de esas páginas, en la reconstrucción de un momento crucial de la historia, en cómo esos relatos te han hecho sentir parte de Masada, aunque sea a través de la ficción. Pero no solo en libros vive la historia de Masada. En la pantalla grande, la épica batalla y el trágico final han sido recreados varias veces. Recuerda esas imágenes, esas escenas de lucha, el drama humano en medio de la destrucción. Las películas te han dado una perspectiva visual, ¿no? Te han permitido imaginar el sonido de las trompetas romanas, el choque de las espadas, los gritos de guerra, todo un espectáculo visual que te acerca a ese pasado. De esta manera, Masada ha pasado de ser un lugar físico a un símbolo potente en la cultura popular. A través de libros y películas, su historia continúa resonando. Es una historia que te invita a reflexionar sobre la libertad, el valor y el sacrificio. ¿Qué te ha impactado más de su representación en la cultura popular? ¿La narrativa escrita o la adaptación cinematográfica? Cada una ofrece una experiencia diferente, pero ambas transmiten la misma fuerza. Pero Masada no es solo historia, es un lugar que puedes visitar. Imagínate caminando por esos mismos senderos que recorrieron los rebeldes, sintiendo el sol del desierto en tu piel. Puedes ver las ruinas de las casas, las cisternas que les proporcionaban agua, y sentir la inmensidad del paisaje que les rodeaba. Es una experiencia increíblemente poderosa, que te conecta directamente con el pasado. Subir a Masada es un reto, ya sea por la serpenteante carretera o por el teleférico. Pero la vista desde arriba vale la pena todo el esfuerzo. Verás el Mar Muerto brillando a lo lejos, un espectáculo natural impresionante. Te darás cuenta de la estratégica ubicación de la fortaleza y entenderás mejor por qué fue tan importante en la historia de Judea. El museo en la entrada te dará aún más contexto. Podrás ver objetos encontrados en las excavaciones, aprender más sobre la vida cotidiana de los rebeldes y comprender mejor el significado de su lucha. Después de tu visita, la historia de Masada ya no será solo un relato en un libro, sino una experiencia que llevarás contigo para siempre. Pero la historia de Masada no termina ahí. Hoy tú puedes ver el resultado de décadas de cuidadosa excavación y restauración. Imagina a los arqueólogos desenterrando lentamente los secretos de esta fortaleza, revelando pieza por pieza la vida de sus habitantes, sus defensas y su trágica historia. Es un trabajo meticuloso, una reconstrucción paciente de un pasado lejano. Gracias a este trabajo, tú puedes caminar por las ruinas de los palacios, las cisternas que almacenaban agua y las barracas donde vivían los rebeldes. Puedes ver las impresionantes murallas, sentir la escala de la fortaleza y comprender el esfuerzo que requirió su construcción. Es una experiencia que te conecta directamente con la historia, un viaje al pasado. La conservación de Masada es un desafío constante. El clima desértico, el paso del tiempo y la erosión natural amenazan continuamente las ruinas. Pero los esfuerzos de conservación son incansables, utilizando técnicas modernas para proteger este sitio histórico para las generaciones futuras. Es un compromiso con la historia, un intento de preservar la memoria de aquellos que lucharon allí. Piensa en la valentía de aquellos hombres y mujeres, dispuestos a morir antes que sucumbir a la opresión romana. ¿Fue un acto de desesperación o una declaración de principios? Su sacrificio nos deja una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu libertad? La rebelión de Masada nos muestra la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Es un recordatorio de que la libertad tiene un precio, a veces un precio muy alto. Reflexiona sobre el valor de la independencia y la importancia de luchar por aquello en lo que crees, incluso ante la amenaza de la muerte. Pero también nos invita a cuestionar la naturaleza de la resistencia y el sacrificio. ¿Es siempre el suicidio la respuesta correcta? ¿Existen otras maneras de luchar por la libertad que no impliquen la autodestrucción?
Estas son preguntas complejas que nos obligan a reflexionar sobre las diferentes formas de afrontar la opresión. Piensa en Espartaco y sus esclavos rebeldes, luchando por su libertad contra el Imperio Romano. Su lucha, aunque diferente en sus motivaciones, comparte un mismo hilo conductor con Masada, la resistencia desesperada ante una fuerza aparentemente invencible. ¿Qué te dice esta comparación sobre el espíritu humano, su capacidad de resistir la opresión, incluso ante la muerte? Ahora compara la rebelión de Masada con la sublevación de Bar Kokhba, un siglo después. Ambas fueron respuestas al dominio romano, pero ¿cuáles fueron las diferencias en la estrategia, en la duración del conflicto y en el resultado final? ¿Qué nos enseñan estas comparaciones sobre la evolución de las tácticas rebeldes y la respuesta romana a lo largo del tiempo? ¿Y qué me dices de otras rebeliones en la historia, contra distintos imperios y en diferentes épocas? ¿Ves similitudes en la motivación de los rebeldes, en su lucha por la libertad y la autodeterminación? ¿Encuentras paralelismos entre el sacrificio de Masada y otras resistencias desesperadas a lo largo de la historia? Reflexiona sobre la universalidad de la lucha contra la opresión. Pero Masada no solo fue una tragedia, ¿sabes? Se convirtió en un símbolo, un faro de resistencia contra la opresión. Para ti como judío de la época, o incluso para nosotros hoy, representa la valentía frente a la adversidad. La historia de sus defensores, su elección final, resonó profundamente. No era solo una derrota militar, era una declaración de principios, un grito silencioso que trascendió generaciones. Durante siglos, Masada inspiró a otros grupos a luchar por su libertad, a defender su fe y su identidad. La leyenda de los defensores se convirtió en parte del folclore, en una lección de coraje transmitida de generación en generación. Imagínate, la historia de Masada se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el poder romano, pero también de la fidelidad inquebrantable a la propia identidad. Incluso hoy Masada sigue siendo un lugar de peregrinación, un recordatorio del sacrificio y la resistencia del pueblo judío. La historia de Masada no solo se convirtió en una leyenda, sino que se tejió en el tejido mismo de la identidad judía, sirviendo como un poderoso símbolo de lucha y supervivencia. Es una historia que te habla de perseverancia y del valor de la libertad. Así que, ¿qué significa Masada para ti? No solo es una historia de heroísmo y sacrificio, sino un símbolo perdurable. Imagina la fuerza de voluntad necesaria para enfrentar la muerte antes que la esclavitud. Esa decisión, esa resistencia final, resonó a través de los siglos. Para los judíos de la época, Masada se convirtió en un recordatorio de la importancia de la libertad, un ejemplo de valentía frente a la opresión. Incluso hoy, Masada sigue inspirando. Su historia nos recuerda que la lucha por la libertad es un valor universal, que la opresión puede ser resistida, y que la dignidad humana es algo que nunca debe ser sacrificado. Es una lección poderosa, una que trasciende el tiempo y las culturas. Piensa en ello. La determinación de aquellos rebeldes, su voluntad de morir libres, sigue latiendo en la historia. Masada no es solo ruinas, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, un símbolo que perdura a través de los siglos. Es un recordatorio de que la libertad, aunque a veces parezca inalcanzable, siempre vale la pena luchar por ella. La historia de Masada nos enseña que incluso frente a la derrota absoluta, la dignidad y la libertad pueden prevalecer, permaneciendo como un faro de esperanza para las generaciones futuras. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. La historia de Masada es impactante, ¿verdad? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.